En el corazón de Copenhague, Dinamarca, una historia oscura y perturbadora se desarrolló en las sombras. Lo que comenzó en una tranquila ciudad europea, pronto se transformó en un enigma aterrador, donde la vida cotidiana se vio envuelta en una siniestra red de secretos. Sin que nadie lo sospechara, se gestaba una serie de crímenes que desafiaron la comprensión humana. Este relato nos llevará al abismo de lo impensable, donde la línea entre la confianza y el horror se desdibuja por completo. Dagmar Overby, nacida el 23 de abril de 1887 en el pequeño pueblo danés de Aserdrup, creció en una familia humilde. Desde una temprana edad mostró signos de ser una persona emocionalmente perturbada, aunque no se sabe con certeza qué experiencias en su infancia pudieron haber desencadenado su conducta. Hay indicios de que vivió una vida marcada por la soledad, el rechazo y la pobreza, lo que pudo haber contribuido a su distorsionada percepción de la realidad y a la falta de empatía por los demás. Su adolescencia y juventud no fueron más fáciles. En un contexto social conservador, su reputación se vio manchada cuando tuvo un hijo fuera del matrimonio. Esto fue un gran escándalo en la Dinamarca de principios del siglo XX, un país donde la moralidad y la religión desempeñaban un papel fundamental en la vida cotidiana. Como madre soltera y sin apoyo, se vio enfrentada a enormes dificultades económicas y sociales. Sin embargo, a pesar de todo, Dagmar intentó construir una vida normal. En su búsqueda de un futuro mejor, se trasladó a Copenhague, la capital, donde esperaba encontrar más oportunidades. Fue aquí donde su vida tomó un giro siniestro. Incapaz de mantener un trabajo estable y sin el apoyo de una red familiar o comunitaria, Dagmar encontró en la niñera una salida fácil a su precaria situación económica. Este trabajo, que en principio parecía noble, se convertiría en el comienzo de una serie de crímenes horrendos que conmocionarían a la nación. Dagmar empezó a trabajar como partera y niñera, ganándose la confianza de madres desesperadas que no podían cuidar a sus hijos. Estas mujeres, muchas veces solteras o en situaciones desesperadas, confiaban en que Dagmar encontraría buenos hogares para sus bebés o los cuidaría mientras ellas se recuperaban o buscaban trabajo. Lo que ninguna de estas madres sospechaba era que estaban dejando a sus hijos en manos de una mujer que pronto sería conocida como una de las asesinas en serie más infames de Dinamarca. Los crímenes de Dagmar se caracterizaron por su frialdad y crueldad.
aprovechando la vulnerabilidad de las madres, recibía a los bebés con promesas de cuidado y atención, solo para asesinarlos poco después. Utilizaba métodos que garantizaban la muerte rápida y silenciosa de los niños. Estrangulaba a los bebés con sus propias manos. Los ahogaba en cubos de agua o incluso les provocaba asfixia, asegurándose de que no pudieran sobrevivir. Una vez muertos, Dagmar se deshacía de los cuerpos de manera meticulosa para evitar ser descubierta. Incineraba los pequeños cuerpos en su estufa, reduciéndolos a cenizas que luego dispersaba para eliminar cualquier evidencia. En otras ocasiones, enterraba los cuerpos en su propiedad o los escondía en lugares remotos, aprovechando la falta de supervisión y la desconfianza en la autoridad policial de la época. Su capacidad para ocultar sus crímenes durante tanto tiempo se debió en parte a la poca supervisión que existía en la época sobre el bienestar infantil, especialmente en casos de adopciones informales. Los bebés desaparecían sin dejar rastro, y las madres, desesperadas y con poca capacidad de acción, no podían sospechar que algo tan macabro pudiera estar sucediendo. Además, Dagmar era hábil en manejar a las personas, utilizando su apariencia y modales para disipar cualquier sospecha que pudiera surgir. El reinado de terror de Dagmar continuó sin interrupciones entre 1913 y 1920, durante el cual se estima que asesinó a más de 25 bebés. Sin embargo, su imperio de horror comenzó a desmoronarse cuando un pariente de una de sus víctimas comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Esta persona notó que no había recibido ninguna confirmación sobre el paradero del bebé y decidió investigar más a fondo. Contactó a las autoridades, lo que llevó a una investigación que reveló la horrenda verdad. Cuando la policía allanó la residencia de Dagmar, encontraron pruebas irrefutables de sus crímenes. Restos de huesos quemados en la estufa, ropas de bebé sin reclamar y documentos que detallaban las transacciones que había hecho con las madres desesperadas. La evidencia fue suficiente para arrestarla y llevarla a juicio. Su caso se convirtió en una de las mayores sensaciones mediáticas de la época, atrayendo la atención del público y generando un enorme revuelo en la sociedad danesa. Durante el juicio, Dagmar mostró una indiferencia escalofriante hacia las acusaciones, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra. Trató de minimizar sus acciones, argumentando que los asesinatos eran un mal necesario. No obstante, el jurado no se dejó influenciar
por sus intentos de justificarse y fue declarada culpable de los asesinatos de 9 bebés, aunque la cifra real de víctimas probablemente sea mucho mayor. En 1921, Dagmar fue sentenciada a muerte, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en la historia de Dinamarca en recibir esta condena. Sin embargo, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua y pasó el resto de sus días en la prisión de Vestre. Murió en prisión el 6 de mayo de 1929 a los 42 años, llevando consigo los secretos de sus crímenes. El caso de Dagmar tuvo un impacto duradero en Dinamarca, llevando a reformas significativas en las leyes de adopción y protección infantil. La sociedad, conmocionada por la magnitud de sus crímenes, comenzó a tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los niños y prevenir que algo así volviera a suceder. Conocida como la partera demoníaca, Dagmar Overby dejó un legado de horror que persiste en la memoria colectiva de Dinamarca. Sus crímenes, motivados por una mezcla de desesperación, frialdad y falta de empatía, la convirtieron en una figura infame, recordada por la brutalidad con la que arrebató la vida a los más inocentes e indefensos.